Nosotros, la verdad que este programa está bacanísimo. Gracias a Papá Dios. Gracias a Papá Dios. Somos Socializando y Punto TV, programa que llegó para quedarse. Búsquenos en las plataformas digitales como Socializando y Punto TV a través de nuestro canal de YouTube. Suscríbase. Gracias a los más de 3,000 suscriptores que ya llegaron. En 3 meses estamos rompiendo cifras récord. Adelante, Oliver Mejía. Sí, señor. Sí, señor. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, televidentes de Socializando y Punto TV. Gracias al Eterno, gracias al Todopoderoso por este día tan afable que nos ha concedido. Señores, me siento feliz en el día de hoy. Me siento feliz. Bueno, me siento feliz porque hoy se conmemora el natalicio de Juan Pablo Duarte y, ¿por qué no? Hoy es el cumpleaños de mi primogénito, Olvi Christopher, mi primogénito. Ya 20 días de haber recibido mi segundo vástago. Ya mi segundo vástago tiene 20 días y mi primer vástago, mi primogénito, acaba de cumplir 6 años. Bueno, vamos a hablar de un tema que siempre la gente siempre habla de eso, pero muchas veces no tiene la noción, o una noción profunda, un conocimiento profundo de lo que es la fe. Vamos a ir al libro de los Hebreos, en su capítulo 11, en su versículo 1, y dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonios los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonios de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ellas. Por la fe dice que no fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes de que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe, la palabra de Dios muestra la fe. Hay gente que, porque nosotros hablamos en un lenguaje abierto que lo pueda entender tanto el que es creyente como el que no es creyente, compadre. Obviamente ellos hay una comunidad que es atea. Pero entonces los ateos pueden obedecer a la fe. Todos obedecemos a la fe. Por ejemplo, los que no son creyentes obedecen a la fe y lo miran como la visualización, como la proyección, como la imaginación. Pueden decirle lo que dicen, lo que no tienen el concepto de Dios como tal. Y prácticamente yo decía, hablaba con un personaje y le decía que el cerebro no distingue entre la realidad y la imaginación. El cerebro no distingue entre la realidad y la imaginación. Entonces, prácticamente, ¿por qué podemos decir esto y por qué podemos contactar esto? Porque cuando una persona, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el efecto placebo, cuando a una persona le dan un medicamento para calmar un dolor de algo, muchas veces los médicos no le dan el medicamento, o sea, le dan una pastilla, pero esa pastilla no tiene antídoto para resolver el problema. Pero la persona se sana y se recompone. ¿Por qué? Porque empezó a generar una hipótesis, o sea, empezó a generar una creencia de que ese medicamento lo va a calmar o que le va a curar el dolor. Pero en realidad el medicamento, o sea, la pastilla no tenía ningún tipo de medicamento. Se sanó por el efecto placebo.
El efecto placebo es una técnica que se utiliza para ayudar a los enfermos a que puedan mejorarse a través de ciertos medicamentos que no necesariamente tienen que llevar el antídoto para mejorarlo, sino que utilizan la misma creencia de la persona para generar sensaciones de bienestar ante una enfermedad. Podemos también verlo cuando los atletas de alto rendimiento quieren dar un mejor desempeño en sus actividades. Los atletas lo que hacen es que a través de la imaginación ellos hacen como un modo de planeación. Hacen un modo de planeación imaginaria de cómo van a hacer, ya sea la acrobacia, ya sea el recorrido de una... O sea, en el término del ciclismo, el ciclista se proyecta y dice, voy a recorrer esa cantidad en tal tiempo y con tal técnica. Entonces empieza en su mente a ejecutar la técnica. Entonces el cerebro lo que hace es que se hackea. Y entiende como que está haciendo la actividad. Entonces el cerebro responde a los mismos estímulos de cuando está haciendo la actividad mentalmente a cuando está haciendo la actividad físicamente. Entonces, ahí podemos ya darle colofón a lo que es el concepto de la fe. Lógicamente que la fe como tal, creyendo en Dios, ya la parte de creer en Dios y hacer que Dios sea tu ayudador, ya es un potencializador de esa imaginación, de esa creencia a lo que llamamos fe. Porque dice la palabra que sin Dios nada podemos hacer. Tú puedes hacer muchas cosas, pero sin Dios, todas esas cosas que tú haces no tienen una amplificación, no tienen una exposición de forma exponencial. ¿Tú me entiendes? Una pregunta, sí. Oliver, una pregunta ahí. En ese tema que usted trae, en estos días estuvimos conversando con eso y me dijiste que un personaje muy cercano a ti tenía un dolor de muela, se tomó 20 calmantes y nada le quitaba el dolor de muela. Se sacó un palé y se sanó. ¿Qué pasó ahí? Sí. Bueno. ¿Qué fluyó, compadre? Bueno, yo lo puedo nombrar aquí. Eso no es nada. Tengo mucha confianza. Mi hermano Bebeto. Bebeto tenía un dolor de muela y cuando eso la mujer de él era banquera. Y él me dice que él tenía 27 pesos. Entonces, ella lo tenía, ese dinerito, eso era ya hace muchos años ya. Ella tenía ese dinerito y agarró y lo que hizo fue que lo jugó. Ella le dijo, voy a jugar tal número. Y salió el número. Se ganó 27,000 pesos. Inmediatamente de que ella lo llamó y le dijo eso, a él se le quitó el dolor de muela. Se le quitó el dolor. Me dice él que él se le quitó ese dolor de muela, que agarró y le dio 6,000 pesos a ella y agarró y se puso bonito. ¿Por qué? Porque ahí entra lo que es el factor dinero. Cuando tú recibes dinero, obviamente la mente se prepara y entra en un estado de confort, ¿tú me entiendes? De que tú eres victorioso, porque obviamente cuando tienes dinero tu estado de ánimo mejora, tu autoestima se eleva. Entonces ahí lo que pasó fue que él se le olvidó, él empezó a pensar en ese dinero y se olvidó del dolor de muela. Entonces lo que hizo fue que inconscientemente hackeó el dolor de muela y lo cambió por la felicidad lo cambió por la felicidad de sacarse ese dinero. ¿Tú entiendes? Entonces, yo dije, wow, pero mira, hasta ahí actúa el efecto placebo, hasta ahí actúa la fe. Y más cuando uno la potencializa con Dios. Dice la palabra que Dios le dijo a Abraham en el capítulo 15 de Génesis, le dijo que salga de la carpa y que viera las estrellas y que la contara si la podía contar. Pregúntame qué pasó, compadre. Dígame a ver. No la pudo contar. Correcto, era porque era algo. ¿Sabes lo que le dijo Dios después de eso? Si la puede contar, así de grande va a ser tu descendencia. No pudo contarla. Ay, santo.
Entonces, ¿qué hizo Dios ahí cuando le dijo eso a Abraham? Abraham le dijo, le estimuló la fe. Le dijo, mira, así como tú no puedes contar las estrellas porque se te pierde la mirada en el firmamento, Santo Jehová. así mismo va a ser tu descendencia de grande. Mira, oye, cuéntala hasta donde tú la puedas contar. Se iba a morir Abraham ahí contando estrellas. Porque los otros días decíamos que había una condición en aquel momento que ahora no la hay, porque ahora hay muchas luces. En aquel tiempo no había luces, todo era tiniebla. Y él estaba en un monte, entonces en el monte donde no hay luz, donde todo es tiniebla, es donde más se ven las estrellas. Santo. Usted ve una sola estrella o dos estrellas, porque hay mucha luz. Pero si se armara un apagón, usted empieza a ver más estrellas. Entonces Abraham se vio en esa condición de que no podía contarlas porque eran innumerables. Entonces eso Dios lo utilizó para expandir su fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por medio de la fe alcanzaron muchas grandes cosas. Por medio de la fe, David visualizó de que podía ganarle a ese gigante siendo un adolescente de 17 años. Utilizó 5 piedras y solamente empleó una sola piedra. Pero sabía por qué utilizó 5 piedras. Utilizó 5 piedras porque Goliat tenía 4 hermanos. Aparte de él eran 5 gigantes. Oye, la fe le decía a David que él no necesitaba más de 5 piedras para poder ser victorioso. La fe le decía a David que él no necesitaba hacer más de un lanzamiento para poder derribar a Goliat, que cayera su espada y que luego él le cortara la cabeza y le exhibiera ante los filisteos. La fe le era suficiente para entender el llamado que Dios le había hecho de ser el segundo rey de Israel y que iba a ser exitoso. Así también la fe le hizo entender a Enoc que no iba a haber muerte. Caminó tanto con Dios, que la muerte no pudo llegar donde él. Y dice la Biblia que le llevó Dios, no dio muerte porque le llevó Dios. Por la fe, Moisés levantó su vara y abrió, y por la fe que Moisés tenía en Dios, el mar se abrió en dos y el pueblo caminó en tierra seca. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos a tener fe, aprendamos a visualizar, aprendamos a dar por entendido las cosas. Por la fe, este servidor decía que estaba sano cuando tenía una enfermedad que era devastadora. Y yo decía, estoy sano. Y los médicos daban un diagnóstico contrario a la palabra que yo entendía y que yo decía. Porque yo decía, yo estoy sano. El que tiene fe, aún estando en cama, no se ve en cama, se ve de pie. El que tiene fe no necesita que alguien lo estimule, porque su estímulo, su motivación viene desde adentro, viene desde el corazón, porque la fe nace en el corazón. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Así que ya ustedes saben. Tomás Pozos y Filtrantes. Si usted no quiere pasar lucha, coger lucha con el tema del agua, con el tema de un filtrante, una necesidad que usted necesite de un pozo, contacte a Tomás Pozos y Filtrantes. Tomás Pozos y Filtrantes está ubicado en la calle Respaldo Francisco de Rosario Sánchez, número 2, en Los Tres Brazos, Santo Domingo Este. Tomás Pozos y Filtrantes. El teléfono ahí de Tomás. Antes de marcharte, yo quiero que tú, antes de marcharte, un minuto te voy a dar para esto. ¿Qué tú le aconsejas a las personas sobre el efecto placebo? Bueno, el efecto placebo... ¿Cuál es lo negativo y lo positivo? Bueno, que obviamente usted tiene que... Hay gente que se monta en una nube, hay gente que se pone en expectativa
que no son alcanzables, o que no son razonables. La fe va a actuar es conforme a la voluntad de Dios. Usted tiene que aprender y tener la capacidad de discernir cuál es la verdadera voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted no puede entender que, Dios, yo espero que tú te mueras, porque que usted le diga a una gente, yo espero que fulano se muera porque fulano me hizo esto. Eso no es voluntad de Dios, porque tú estás deseándole el mal a otro. Y el principal del universo, el que gobierne este universo, no está de acuerdo con que otro muera o con que tú le deseas el mal al otro. O sea, no va a ir a fin contigo. Tú puedes tener fe de que una gente fracase, pero si no es la voluntad de Dios, esa persona no va a fracasar. Así es. O sea, hay que tener cierto discernimiento para sopesar y poner cada cosa en su lugar. Somos Socializando y Punto TV. Oliver Mejía, una entrega más de lo que él sabe hacer, hablar de la fe. Gracias.